en el afán de renovarse y de dar respuesta también a las inquietudes, queremos recordar esta tarde nuestro origen de acercar a la persona a la formación y la formación a las personas. Por eso inauguramos este ciclo, esta iniciativa que hemos denominado Huerto Cerrado, Hortus Conclusus, por la profunda trayectoria del término en la cultura en general y particularmente en la tradición monástica y en la Sagrada Escritura. Como sabemos, el huerto cerrado es la forma típica de un jardín medieval, especialmente vinculado a monasterios y conventos. Como dice el propio nombre, es una zona verde, generalmente de tamaño pequeño, rodeada de muros altos, donde los monjes y monjas sembraban todo tipo de plantas con fines alimentarios, medicinales u ornamentales. Desde el punto de vista artístico, el Hortus Conclusus está representado en multitud de pinturas, miniaturas y representaciones escultóricas. Es en el campo del arte sacro europeo, sobre todo en el Renacimiento, cuando se convierte en uno de los símbolos identificativos de la Virgen María y se representa a menudo incluso a través de unas pocas referencias simbólicas en pinturas como las Anunciaciones y otras escenas de la vida de la Virgen. Especialmente bello es el huerto cerrado que aparece en la Anunciación de Frangélico en el Museo del Prado. La imagen que tenéis, que podéis ver, es menos conocida. Es un huerto cerrado de un pintor alemán del siglo XV, titulada El pequeño jardín del paraíso. Porque el huerto cerrado también evoca, en parte, al Edén perdido. Después de todo, esta imagen está inspirada en el pasaje bíblico del Cantar de los Cantares. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado. Por eso el Hortus Conclusus se representa a menudo como un jardín impecable, prístino y protegido que evoca la idea de un corazón y de una mente libres, dedicados a la contemplación. Dentro de este jardín, las plantas prosperan y florecen, lo mismo que lo hacen los hombres y mujeres que lo habitan y que se dedican a la contemplación. Muchos padres de la Iglesia han visto en esta imagen la figura de la pureza, de María y de la Iglesia. El huerto cerrado, junto con el manantial sellado, se convirtió en un símbolo de María y de su estado virginal, dice el experto en simbología cristiana Manfred Lübke. Alfonso María de Ligorio, nuestro fundador, también decía: quisiera que todo el mundo te reconociese, dirigiéndose a la Virgen María, y te aclamase como aquella hermosa aurora, siempre iluminada por la luz divina, por aquella perfecta e inmaculada paloma como te llamó tu divino esposo, como aquel jardín cerrado que hizo las delicias de Dios, por aquella fuente sellada que jamás nadie pudo enturbiar. Tú sola viniste pura y limpia, toda hermosa y del todo amiga del Creador. Y es que nuestro mundo sigue teniendo anhelo de infinito, de una búsqueda constante de un más allá, de una trascendencia. Este liberarse del espacio real siempre tiene como consecuencia un deseo de lejanía y de encuentro, de búsqueda del ideal inalcanzable y de amor a lo cotidiano. Silencio, contemplación y escucha son indispensables para esta búsqueda y para el que la quiere servir y para la que quiere servir este ciclo de reflexión que ya es nuestro propio huerto cerrado. Esta es nuestra idea, plantar un jardín que ayude a reavivar el origen, el medio y el fin del plan de Dios en su relación inquebrantable con el ser humano. Un lugar de paz, de reflexión, de crecimiento, de humanidad y, por tanto, de divinidad. Para empezar este ciclo, tenemos la suerte de contar con Pablo Dors,
sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores de Amigos del Desierto. Su obra literaria está emparentada con Hermann Hesse y ha sido traducida a las principales lenguas europeas y está siendo reeditada íntegramente por Galaxia Gutenberg. Su libro, Biografía del Silencio, ha superado ya los 300.000 ejemplares y subiendo, convirtiéndose en un hito en la historia del ensayo español. Su Biografía de la Luz, una lectura mística del Evangelio, ha sido acogida en España como la mejor presentación del cristianismo para el mundo contemporáneo. En su última obra, Los Contemplativos, se abordan desde la vida de personajes anónimos cuestiones como el autoconocimiento, el crecimiento personal y el perdón. Hoy está con nosotros inaugurando este ciclo sobre el huerto cerrado y con la reflexión autoconocimiento, identidad, contemplación y perdón. Además, hoy también ha recibido el premio Carisma que otorga la Conferencia de Religiosos de España. Muchas gracias, Pablo, por venir. Enhorabuena y estás en tu casa. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy honrado y muy agradecido por vuestra presencia. En realidad, bueno, aparte de también agradeceros a vosotros, agradecer a los redentoristas que me hayan llamado para esta apertura de este ciclo, que en definitiva se trata de una librería que tiene 100 años, pero que hace una reinauguración y bueno, pues me han invitado a dirigiros la palabra. Me han dado como unos 40 minutos y luego habrá posibilidad, si queréis, de algún comentario o alguna... Sí, más que una conferencia, me pidieron una presentación de los contemplativos, de mi último título, y yo les dije que a lo mejor a propósito de los contemplativos hablar pues de los temas que están ahí en el trasfondo, que son, como indica el titular de este encuentro, pues el autoconocimiento, la identidad, el perdón, la contemplación, ¿no? Y he pensado plantearlo de la siguiente manera. Empezar con una pregunta que sería: ¿quiénes son los contemplativos? Pues seguramente cuando escuchamos esta palabra, pues es posible que muchos de nosotros todavía asociemos la contemplación simplemente a la vida monástica, ¿no? A mí me gusta definir los contemplativos como aquellos que miran y escuchan con amor. Es decir, que es un contemplativo aquel que mira y escucha con amor. Esto no es tan fácil, mirar y escuchar con amor. Perdonad, pero yo sigo oyendo como un ruidito de fondo, hablando de escucha, ¿no? A lo mejor hay que pagar algún tipo de... Ahora sí. O sea, mirar, vamos a intentar que ellos vayan arreglando mientras tanto vamos avanzando, ¿no? Mirar y escuchar, es decir, contemplar, nos ayuda a conocernos. Es una forma de autoconocimiento. Es decir, que no conocemos solamente por la reflexión, sino que conocemos también por la contemplación. Es decir, hay una vía discursiva que tiene que ver con la palabra y hay una vía contemplativa que tiene que ver con el silencio. Tan difícil de lograr. A mí me gusta últimamente hablar más que de autoconocimiento, de autorrealización, que es una palabra que en contexto cristiano no gusta mucho, ¿no? No gusta sobre todo por el auto. Pareciera como si es una cosa que tú te la guisas y tú te la comes, ¿no? Que no viene de Dios, ¿no?
Sin embargo, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo, esa es la experiencia de la contemplación, es el mismo. Es decir, lo que uno descubre cuando contempla es que conocerse a sí mismo es conocer el misterio de Dios. Esto es una verdadera prueba de paciencia y de estar centrado en la cuestión, ¿no? O sea, digo que me gusta más hablar de autorrealización porque lo que hay que hacer en la vida no es simplemente conocer, sino vivir. Y por tanto, el autoconocimiento no es algo simplemente mental o intelectual, sino que la plenitud, la iluminación, aquello que estamos llamados es a la acción correcta. Es decir, hacer aquello que la vida nos pide hacer. O sea, que entre el estímulo, la provocación de lo real y nuestra respuesta no haya ningún intervalo. Sea espontáneo, sea natural, ¿no? Bien, este camino de conocerse y de autorrealizarse, digo que no es un camino fácil, es un camino más bien largo y tortuoso para la inmensa mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, yo escribí hace un par de años o tres este libro que se llama Los Contemplativos, donde lo que cuento es, en forma de historias y de personajes, pues todas las dificultades que tenemos cualquiera de nosotros para el autoconocimiento, para saber quiénes somos, ¿no? Hemos de atravesar el perdón, hemos de preguntarnos por nuestra identidad. Y entonces ahí son 7 historias y lo que he pensado hacer en este rato que me han concedido para dirigiros la palabra es, digamos, de cada una de estas historias ofreceros como la lección, o al menos una lección de autoconocimiento que yo he aprendido. Es decir, que este encuentro lo podríamos titular 7 lecciones de autoconocimiento. 7 cosas que yo he aprendido en esa tarea de vivir, ¿no? Y que a lo mejor os pueden servir también a vosotros, ¿no? Entonces, para contarlas, lo que haré será hacer un pequeño repaso de estos cuentos, breve necesariamente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y contaros qué es lo que yo he aprendido e intentado de alguna manera pues transmitir o traslucir en estas pequeñas historias con estos personajes, ¿no? ¿Qué tal va la cosa? ¿Bien? Bueno, mirad, el primer relato se llama El estilo Wu. Y en el estilo Wu hay un personaje, que no es porque lo haya inventado yo, pero que es un personaje memorable, ¿no? Y este personaje seguramente es el personaje más bonito de este libro, que se llama Lita San Román. Lita San Román es una mujer realizada, es una mujer autorrealizada, es una mujer anciana, tiene 80 y tantos años, vive en plenitud, gracias sobre todo al tai chi, o sea, en el movimiento consciente y lento ha comprendido el secreto de la vida y vive feliz, vive pletórica, se ríe mucho, es una mujer muy risueña. Pero junto a ella, este es el punto que quiero subrayar, porque Lita San Román, lo que habéis leído el libro, pues ya la conocéis y sabéis que es maravillosa, ¿no? O sea, pero junto a Lita San Román hay otra mujer, que es en la que quiero poner ahora el subrayado, y es la que me da una lección de autoconocimiento que quiero compartir con vosotros. Hay una mujer que se llama Candy, que también es muy anciana, pero no tanto como Lita, ¿no? Y que es una mujer que también hace tai chi, también se viste un chándal horroroso, ¿no? Fluorescente, y ahí sobre una alfombra en su casa de Quintana pues hacen estas tablas de tai chi. Y esta mujer, según dice la historia, pues periódicamente se deprime, o sea, pasa por depresiones, ¿no? Y el tai chi le ayuda a salir de la depresión mientras hace tai chi, pero en cuanto deja de hacerlo vuelve otra vez a caer, ¿no? En depresión, ¿no? Hay una historia que se cuenta de manera colateral de cómo esta mujer cuidó a su marido, que le llamaba mi Manolo, así le llamaba, ¿no? En sus últimos días, ¿no? Y cómo pues, le daba masajes, en fin, le ayudó a pasar sus últimos momentos pues, de la manera más grata posible, ¿no? ¿Por qué retomo todo esto? O sea, ¿cuál es el núcleo de la cuestión?
El núcleo de la cuestión es que esta Candy también es una mujer realizada, es una mujer iluminada, es una mujer con una gran plenitud, pero periódicamente atraviesa estos momentos bajos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hice, y que os traslado a vosotros ahora también, como una lección en forma de pregunta, es: ¿qué es realizarse? ¿Qué es iluminarse? ¿Qué es autoconocerse y vivir en plenitud? Es no tener ninguna depresión, no tener ningún momento bajo, no tener ningún sufrimiento, liberarse del sufrimiento. ¿O es más bien mirar la depresión con amor? O sea, yo conozco personas iluminadas, autorrealizadas, y algunos lo viven como la liberación del sufrimiento, afirman que desde hace años no tienen ningún tipo de sombra y de oscuridad, y otros sí que tienen oscuridad, pero la miran amorosamente. Entonces, este segundo modelo, seguramente más accesible para la mayoría de nosotros, es el que me gustaría proponer, ¿no? Es decir, a lo mejor no podemos liberarnos de todo lo oscuro que nos ensombrece, el sufrimiento del mundo, que nos toca, nos aflige, pero podemos cultivar esa mirada blanda, esa mirada acogedora, esa mirada de no juicio y de aceptación profunda del oscuro. Esa sería como una primera lección, ¿no? Mirar amorosamente lo oscuro para redimirlo, para cambiarlo de signo, aunque nos vaya asistiendo durante toda la vida, esas visitas del oscuro. La segunda lección, el segundo relato, se titula Iniciación al vacío, y es la historia de un personaje que se llama José Mercandino, que le toca atravesar todos los vacíos habidos y por haber. Es decir, que primero sufre un vacío laboral porque le expulsan de su instituto donde le enseña, porque en fin, es denunciado de haber abusado de una menor. Luego sufre evidentemente un vacío económico porque tampoco le suspenden el sueldo. Luego sufre un vacío social de marginación y así sucesivamente. Es decir, es un hombre que está en una crisis profunda. En realidad, este relato lo escribí para mostrar cómo vacío y plenitud son las dos caras de lo mismo, ¿no? De la misma moneda, ¿no? Y cómo si no atraviesas pues, el vacío, en el cristianismo hablamos del vacío del sábado santo para llegar a la luz del domingo de Pascua, pues difícilmente va a llegar esa luz, ¿no? Entonces, ¿cómo le llega a él esta luz, ¿no? O sea, ¿cómo empieza él a trastrocar este vacío en plenitud? Pues le llega porque él, que es un intelectual, es un hombre de libros, es un hombre que quiere escribir, es profesor, pues de pronto encuentra como una aparición en una de sus caminatas, encuentra a un señor que se llama Luis Alfredo y que es un venezolano, que resulta que es un chico muy joven que practica la halterofilia, levanta pesas, ¿no? Y entonces está empeñado en llevarle al gimnasio, ¿no? Le lleva al gimnasio para que haga deporte, ¿no? Entonces a Mercandino esto del gimnasio no le va a nada. O sea, es lo contrario a lo que él haría, ¿no? O sea, pero está tan mal que realmente hace cualquier cosa por salir de su situación, ¿no? Y efectivamente, este Luis Alfredo y este ejercicio físico que él hace todos los días es lo que le va a ir haciendo salir de su vacío, ¿no? ¿Por qué he contado esta historia? O sea, aquí no quiero hacer más de spoiler por si alguien quiere leerlo, todavía encuentre cierta gracia en el asunto, ¿no? Pero ¿por qué cuento esta historia, no? Porque solamente si acogemos al extranjero, y extranjero no quiere decir que sea venezolano, sino quiere decir alguien muy diferente
a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir. Solamente si acogemos, si damos hospitalidad al que es distinto y al que nos saca de nuestras costumbres. Este hombre mercandino jamás habría ido a un gimnasio, ¿no? Solamente entonces se abre una ventana de sentido y empezamos a entender. Es decir, que lo que nos hace no crecer, lo que nos hace no conocernos, es que no nos movemos de nuestro territorio, de nuestra zona de confort, como se suele decir hoy, ¿no? Y que solamente si nos abrimos a lo extraño, a lo extranjero, a lo que nos rompe, a lo que no haríamos nunca, pues descubrimos esa espiral donde puede entrar la luz, ¿no? Y abrirse un horizonte diferente, ¿no? Esto, de manera no así tal cual lo relato yo en este cuento, ¿no? Pero esto me pasa a mí continuamente, ¿no? O sea, yo tengo una especie como de inclinación inevitable a ir hacia lo desconocido, ¿no? Que me desordena y me obliga a replantearlo todo, ¿no? Hacia lo distinto, ¿no? Es decir, que igual que lo oscuro que decíamos en el primer relato no es una trampa necesariamente, sino que puede ser una gran posibilidad si la miras con amor. Aquí digo, lo distinto, lo que te saca, lo que te rompe tu esquema mental, ¿no? Abre el crecimiento y el conocimiento, ¿no? Y seguramente si no crecemos, si no vivimos a la altura de nosotros mismos, es porque estamos demasiado agarrados a nuestras 4 convicciones y no dejamos que nos provoque lo diferente. Segunda lección. Tercera, este tercer relato se llama Biografía de la sombra. Es una locura de historia, es una locura de historia, ¿no? Yo creo que son las páginas más apasionadas, sentimentales, emocionales y románticas, muy germánicas, por cierto, que he escrito nunca, ¿no? O sea, hay 2 personajes, bueno, hay muchos personajes, pues ya son casi 100 páginas y por tanto es una pequeña novela, una novela corta, ¿no? Pero hay un personaje inolvidable, por lo menos según mi sensibilidad, que es una mujer que es viuda y se llama la viuda de Fanta. Este es su nombre, ¿no? O sea, entonces es una mujer pues, de unos 50 años, coja, ¿no? Que escribe poesía horrible, escribe poesía muy mala, ¿no? O sea, entonces claro, evidentemente nadie quiere leer sus poemas, ¿no? Entonces ella busca busca quien escuche y quien lea sus poemas a toda costa, ¿no? Si quiere imponer, ¿no? Estos poemas. Entonces se dedica a buzonear todo su barrio, llenándole todos los buzones de sus poesías, ¿no? O sea, tiene esta obsesión que tienen casi todos los artistas, escritores y demás, de ser leídos, ¿no? De ser leídos, de que alguien les haga caso, ¿no? Ella sin ningún éxito, ¿no? Entonces, esta mujer coincide con un jovencito adolescente de 16 años que se llama Lois Carballedo, gallego, ¿no? Que está allí en Alemania en una beca que le dan, ¿no? O sea, y este chico pues está muy perdido, ¿no? Hasta tal punto está perdido que llega un momento donde él cree que se ha enamorado de esta viuda de Fanta. Imaginaros un chico de 16 años enamorado de una coja de 50 medio loca, ¿no? O sea, ¿por qué cuento esta historia, ¿no? O sea, esta mañana lo estaba escribiendo, ¿no? Y lo digo así. Estar perdido es creer que nos gusta lo que no nos gusta. O sea, es decir, la sombra, porque este relato, Biografía de la sombra, habla sobre lo oscuro. Es que para llegar al autoconocimiento hay que atravesar lo oscuro, esta es la cuestión. O sea, para llegar al núcleo de luz, que diría mi maestro Yalix, hay que atravesar el territorio sombrío, ¿no?
O sea, y el territorio sombrío llega a este extremo patético de que tú dices que te gusta algo, o sea, tú crees estar enamorado de una mujer que en el fondo no te gusta. Bueno, si recordáis, en la novela de Proust, El camino de Swann, no sé, le dedica 500 páginas a una mujer y termina diciendo el personaje, si al final no me gustaba. No. O sea, ¿qué es la sombra? La sombra es la perversión diabólica. Es decir, que realmente nos damos la vuelta y hacemos lo que no queremos. Llevas, por ejemplo, 30 años fumando y descubres que no te gusta fumar. Por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego la historia sigue, no os la voy a contar, pero ¿cuál es la lección? Que esto no nos gusta nada, pero lamentablemente es así. Al menos, tal y como yo lo veo, es claramente así, ¿no? Y es que la lección es, hay que atravesar el infierno para ir al cielo. Hay que pasar por el Viernes Santo para llegar al Domingo de Resurrección. No queda otra. No hay que pasar por la cruz para llegar a la luz. Hay que pasar por lo más inexplicable, ¿no? Hasta que uno descubre que la sombra, o mejor dicho, la iluminación, no es otra cosa que la sombra alumbrada, ¿no? Poner luz en nuestra propia estupidez, ¿no? Esto es la cuestión, ¿no? Bien, luego hay otro relato, un cuarto relato, yo creo que voy bien más o menos de tiempo, no estoy calculando, pero creo que sí, más o menos, ¿sí? Bueno, luego hay un cuarto relato que se llama Torre de Observación, que este relato pues cuenta la historia de un psiquiatra y de un capellán en un gran hospital, ¿no? Donde ellos pues atienden cada uno desde su ámbito pues a distintos enfermos, ¿no? Y de alguna manera pues traslucen como otros relatos también, ¿no? Como no puede ser de otra forma, mi propia experiencia, en este caso como capellán hospitalario, ¿no? Donde fui descubriendo, y así aparece en el relato, que la casa del dolor, que es el hospital, también es la casa del amor, porque es un lugar donde se sufre, pero también un lugar donde se ama muchísimo. Yo nunca he visto tanto amor como en el hospital, ¿no? Tantas personas que son cuidadas por sus seres queridos de una manera ejemplar, ¿no? Y donde se ve la condición humana como en pocos lugares, ¿no? Y hay muchos fenómenos muy paradójicos y muy extraños, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en este relato donde los familiares de un difunto pues se enfadan, ¿no? Muchísimo con el protagonista del cuento, ¿no? O sea, y esto pasa mucho, ¿no? Que a veces la muerte no siempre se encaja simplemente con tristeza o con pesadumbre, sino también a veces con rabia, con explosiones de ira, ¿no? Los que hemos trabajado en hospitales, pues lo sabemos que es así, ¿no? O cosas tan paradójicas como de pronto una mujer que muere y su cadáver es bellísimo, ¿no? A pesar de eso no sea una mujer joven, ¿no? Bueno, y tantas cosas más o menos misteriosas, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento toda esta historia, ¿no? O sea, en realidad el hospital en este relato es como una metáfora de la condición humana, ¿no? Que tenemos el cuerpo y la mente sufrientes, pero en este hospital, en la parte de arriba, está el alma, ¿no? Yo no sé si habéis visto una película que se llama El Reino, de Lars von Trier. Es una película que os recomiendo, aunque es un poco casi de terror, ¿no? Pero que es un hospital donde pasan cosas muy raras, ¿no? O sea, y detrás de este relato está esto, ¿no? Es un hospital donde hay mucho sufrimiento, mucho dolor, pero hay en la parte de arriba del hospital una torre de observación, que es donde el capellán tiene su guarida, por así decir, ¿no? Entonces el psiquiatra está fascinado por este lugar, por esta torre de observación, por este sitio que tiene una especie como de magnetismo sobre él muy grande, ¿no? Hasta que por fin logra entrar en este santuario, ¿no? Y descubre cuál es el secreto para poder vivir el sufrimiento del cuerpo y el sufrimiento de la mente como lo vive el capellán, que es bien, ¿no? Y el secreto es simple y llanamente, y esta es la lección,
que este señor, el capellán, todas las tardes se sentaba ante un gran ventanal que tenía esa torre de observación y veía el cielo de Madrid. Aquí la lección la tengo escrita así: lo más liberador es quedarse mirando el cielo sin hacer nada. O sea, realmente nosotros hemos tenido que inventar la meditación, que es una práctica regulada, pautada, de silencio y de quietud, porque la inmensa mayoría de nosotros no sabemos quedarnos sin hacer nada. Sentados tranquilamente. Entonces hemos pautado una práctica de sentarse de manera regulada, ¿no? Porque esto de sentarnos sin hacer nada, sin embargo, esto es necesario para el autoconocimiento. O sea, hasta que no somos capaces de no hacer nada, no podemos empezar a ingresar en la puerta del ser. Y por tanto, el sufrimiento físico y psíquico nos pesará demasiado si no hacemos esto, si no entramos por esta puerta de no hacer. ¿No? Bien, la quinta historia, veo que este ruido de fondo va subiendo, ¿no? No sé si es una advertencia para que termine pronto, ¿no? Bueno, el quinto misterio del Santo Rosario es un cuento muy misterioso que se llama Casa Giratoria. Seguramente es el más misterioso de todos los cuentos, porque en el fondo es un cuento Advaita Vedanta, ¿no? Es un cuento que habla sobre lo ilusorio, ¿no? En realidad, esa historia de dos amigas que se encuentran en una casa de campo un fin de semana. Pero esas dos amigas es el encuentro entre la mente y el alma, ¿no? Entonces, bueno, pues van dando vueltas, van intentando convencerse una a la otra, ¿no? Es como poner en historia lo que nos pasa en la mente, ¿no? Cuando de alguna manera el alma reclama sus derechos y la mente se justifica y busca cómo escaparse y no entrar, ¿no? Y bueno, aquí la lección, yo la tengo escrita así, la novedad del camino espiritual, la novedad de la propuesta del autoconocimiento puede ser tan brutal, tan novedosa, tan desestabilizadora, esa es la palabra, que podemos bloquearnos y sencillamente fracasar. O sea, esta historia es la única de los 7 relatos que termina mal, que termina con un fracaso, ¿no? O sea, entonces, el fracaso es una posibilidad. O sea, esta es la gran lección, o sea, que no todo en la vida, al menos desde nuestra perspectiva, sale bien, ¿no? Y que, como tantas veces he dicho, pues el éxito no es otra cosa que la perseverancia en el fracaso. Es decir, si tú consigues no rendirte y estar ahí, pues al final nace algo hermoso, ¿no? O sea, realmente es así. Es decir, que lo que más hacemos en la vida, creo que la mayoría, o al menos yo, es fracasar. Lo que pasa es que yo siempre digo, yo no sé, de cada 100 páginas que uno escribe, pues un par de ellas o 3 son más o menos potables, las demás van todas a la papelera, ¿no? Es decir, que normalmente uno se encuentra con su propia fracaso, ¿no? Pero sin embargo hay que atravesarlo, ¿no? O sea, para llegar a la luz, ¿no? Y esta sería la lección, ¿no? O sea, que muchas veces nos bloqueamos y no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? O sea, hay que atravesar también esto. Bueno, el sexto historia, que me da la impresión de que es la que más gusta a la gente en general por lo que me van diciendo, se titula Laska, que era el nombre de mi perro, es la historia de un perro, ¿no? Y si el anterior cuento era un cuento, digamos, advaita, este es un cuento cristiano, ¿no? Es un cuento cristiano porque primero es un relato sobre la Trinidad, nada menos, el Padre, el Hijo y el perro.
¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el perro, ¿no? Y también es un relato sobre la resurrección, ¿no? Porque es la historia, empieza así, con que el perro se ha muerto, pero el perro no se ha muerto del todo, porque ahí, en esa casa donde vivía, el padre oye la respiración del perro, ¿no? Y también es un relato sobre el perdón, pero esto no voy a hablar porque esto ya si lo vais a leer, lo vais a descubrir enseguida, ¿no? Están todas las fases del perdón, ¿no? Pero, ¿cuál es la lección fundamental? Mira, este padre y este hijo discuten permanentemente porque el hijo, pues evidentemente no escucha la respiración del perro y piensa que su padre ha enloquecido, ¿no? Y entonces pues se enfada con él y piensa que quiere internarle en un manicomio, en un psiquiátrico, ya no sabe qué hacer con él, ¿no? Pero una vez, en estas idas y venidas, tiene la feliz idea de decir, bueno, pues agotadas todas las posibilidades, voy a sentarme y voy a hacer como si escucho la respiración del perro. Entonces, él se sienta y empieza a hacer como si escucha. Y, oh milagro, la escucha. Entonces, y ahí a partir de ahí cambia todo, ¿no? O sea, es decir, no penséis que el padre se pone tan contento, ¿no? hay muchas historias detrás de esto, ¿no? Es decir, que la lección fundamental, tal y como la tengo aquí escrita, es el acto lo que da la fe, no la fe lo que da el acto. Es decir, es hacer como si creyeras lo que da como resultado creer. Es decir, que no hace falta sentir para expresar, que lo expresas y lo sientes. Es decir, que en la vida hemos de funcionar como si ya estuviéramos autorrealizados. Y entonces empezamos a autorrealizarnos, como si ya nos conociéramos. Bueno, y por último, y ya os doy la palabra, ¿no? El último relato lo titulo La vía media. Bien. Es la historia de un personaje que se llama Ferrer, que, bueno, tiene una vida bastante extravagante, hace muchas cosas raras o exóticas, ¿no? Hasta que poco a poco va descubriendo el placer de la vida y la plenitud en cosas muy cotidianas. Contándoos muy sucintamente cómo resumiría yo el camino del autoconocimiento, el camino de la identidad, el camino de la contemplación, tal y como modestamente lo estoy viviendo yo, ¿no? Pues lo resumiría en tres etapas. O sea, una primera etapa, que suele ser bastante larga, por no decir casi eterna, ¿no? Donde el camino de conocerse, el camino de vivir, nos parece largo y difícil. Seguramente, si hiciésemos ahora mismo una encuesta, o sea, ¿a quién el camino de conocerse y vivir en plenitud le parece largo y difícil? Pienso que la mayoría levantaría la mano. Bueno, luego hay un segundo momento, y aquí he mejorado totalmente la sonoridad, ¿no? Al final, maravilla, ¿no? Qué bien para las preguntas, ¿no? O para los comentarios. Hay un segundo momento donde se descubre algo que antes os he apuntado, ¿no? Y es que el camino no es largo y difícil, sino que el camino eres tú. Tú eres el camino. O sea, tú eres el camino para ir a ti mismo. O sea, no puedes ir a ti sin ti. O sea, esto que dice Jesús de Nazaret en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida,
es lo que de algún modo todo buscador espiritual, toda persona que busca autoconocerse debe decir de sí mismo. Yo soy el camino para ir a mí mismo. Es decir, que la cosa no está fuera, sino que está dentro de ti, ¿no? Y que tú tienes las herramientas. Esto es muy desconcertante, ¿no? Porque entonces nos damos cuenta de que no hay nada que hacer ni que recorrer, sino que ya está. La cosa ya está. Entonces es darse cuenta de que ya está. O sea, de que en realidad decir yo soy el camino quiere decir que no hay que ir a ningún lugar, que este es el lugar. Siempre digo, Jesús no dijo yo soy la meta, dijo yo soy el camino. Por tanto, si estamos en el camino, ya estamos donde tenemos que estar. Esto tiene mucha amiga y es muy jugoso y entonces uno está allí un tiempo largo, ¿no? También, ¿no? Y lo tercero y último, sobre lo que apenas puedo hablar, porque realmente es una etapa en la que estoy empezando a atisbar, aunque sea de lejos, silencio estratégico, es que el camino no es largo ni difícil y ni siquiera el camino eres tú, sino que no hay camino. Muchas gracias.